Corrientes parásitas. Bueno, pues cuando la intensidad que recorre un inductor varía, el campo magnético generado también varía. Entonces, si colocamos una bobina cerca de ese inductor, se inducirá en la bobina que colocamos cerca una fuerza electromotriz y circulará corriente siempre que esté el circuito cerrado. Si colocamos en vez de otra bobina un objeto constituido de un material conductor como acero, aluminio o cobre, pues también se induce en este una tensión. Y como la pieza se encuentra en un circuito cerrado en sí misma, aparece una corriente inducida. A esta corriente inducida se le conoce como corriente parásita o corriente de Foucault. En los países ingleses se les llama eddy currents, que se puede traducir por corrientes en remolino, dado la trayectoria que siguen. Nos vemos aquí. Si aquí en este núcleo magnético de esta bobina, si por esta bobina pasa una intensidad que va variando, se induce en este núcleo, pues estas corrientes parásitas que tienen esta forma, como vemos que son como en remolino. Bueno, estas corrientes parásitas tienen lugar en el núcleo metálico del propio inductor y provocan el calentamiento del núcleo por efecto Joule, lo que se traduce en pérdidas. Para minimizar estas pérdidas se fabrican los núcleos laminados. Estos núcleos consisten en unas láminas muy finas pegadas una a continuación de la otra mediante un adhesivo aislante. El flujo que recorre el núcleo depende de la densidad del campo magnético y de la superficie que atraviesan las líneas de campo. La densidad del campo magnético depende del número de espiras, de la intensidad que recorre la bobina, de la longitud del circuito magnético, de la permeabilidad magnética. Mientras las láminas se peguen paralelas a las líneas de campo, la densidad magnética no va a cambiar. Y si se reduce la superficie que atraviesan las líneas de campo, el flujo disminuirá en igual medida. Entonces aquí reducimos la superficie al laminar el núcleo, reducimos esta superficie. Cuanto menor sea ese campo magnético, menores serán las corrientes inducidas en el núcleo. Esto es, menor serán las corrientes parásitas. Aquí vemos la diferencia que hay entre las corrientes en un núcleo sin laminar y en un núcleo laminado. Bueno, en la mayoría de los casos las corrientes son indeseables, pero también tienen aplicaciones prácticas. Una aplicación importante es en la fabricación de hornos de fundición de metales. Otra aplicación son las cocinas de inducción, que trabajan con el mismo principio. Hay una variación de un campo magnético y en la sartén o en el cazo que colocamos encima de la cocina se inducen estas corrientes de Foucault que producen este calentamiento. La placa dispone de inductores que inducen una corriente en el recipiente que coloquemos encima. Sartén, cazo, olla, etc. La corriente de Foucault calentará entonces el cazo por efecto Joule. Otra aplicación son los frenos electromagnéticos o frenos de Foucault, que emplean algunos trenes de alta velocidad y camiones de gran tonelaje. Aquí se dispone de un electroimán y entre sus polos se dispone el disco del freno, que está unido a la rueda. Entonces, cuando nos encontramos si suponemos que estamos en el disco, cuando este va girando y nos vamos acercando al electroimán, el flujo magnético va aumentando según nos vamos acercando al electroimán. Esta variación del campo magnético provoca la aparición de las corrientes de Foucault. Según la ley de Lenz, el sentido de esta corriente será tal que se oponga a cualquier variación, por lo que el campo magnético que se genera en el disco justo delante del electroimán tendrá polaridad contraria al mismo. Y entonces esto provoca una fuerza de repulsión que tiende a frenar el disco. Cuando nos alejamos del electroimán, estamos en el otro lado del disco y nos vamos alejando, el flujo magnético disminuye y según la ley de Lenz, las corrientes inducidas se oponen a esa variación. Por lo tanto, se genera en el disco
un campo magnético de igual polaridad que la del electroimán. Entonces aparece una fuerza de atracción hacia el electroimán que intenta frenar el imán. En resumen, en la parte del disco que está por delante del electroimán aparece una fuerza de repulsión que tiende a frenar, y en la parte que queda por detrás una fuerza de atracción que también tiende a frenar. Es decir, ambas fuerzas tienden a frenar el disco. La energía cinética del disco se transforma en calor debido al efecto Joule que provocan las corrientes inducidas. Ahora es importante que nos fijemos que en este freno solo funciona cuando el disco se está moviendo, que es cuando hay variación del campo magnético, ya que cuando está quieto la variación de flujo es nula y no se inducen corrientes. Por lo tanto, es un freno útil para reducir velocidad, pero no para aparcar. Principales usos de los inductores. Bueno, pues los principales usos son los siguientes. Por ejemplo, transformador. Pues un transformador tenemos dos bobinas y un transformador es un dispositivo capaz de cambiar el valor de tensión en corriente alterna. Las aeronaves equipan numerosos de estos dispositivos que ya estudiaremos. Generador. Pues los generadores son los productores de electricidad, son las fuentes de energía eléctrica principales de las aeronaves. Pues también los generadores disponen de bobinas, ¿vale?, para generar la corriente. Motores eléctricos. Máquinas que transforman la energía eléctrica en un par, capaz de accionar diversos mecanismos como bombas, tren de aterrizaje, puesta en marcha de motores térmicos, limpiaparabrisas, flaps, etc. Puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Filtros de comunicaciones. Pues en los sistemas de comunicaciones se emplean bobinas como parte de filtros, por ejemplo, para sintonizar una frecuencia deseada. Relé. Pues es un elemento que permite controlar circuitos por los que pase una intensidad elevada mediante pequeñas intensidades. Cuando se cierra el interruptor, por este circuito pasa una intensidad pequeña, pero suficiente para que aquí, con esta bobina, al pasar corriente por la bobina, se genere un campo magnético y en ese momento atrae a este contacto, de manera que por aquí sí que va a pasar, para alimentar esta carga, una intensidad mucho mayor. Inspección por corrientes inducidas. Pues esta forma de inspección consiste en inducir corrientes parásitas en una pieza metálica y observar cómo es el campo magnético formado. Si esta pieza tiene grietas, pues las corrientes parásitas que se inducen serán menores que cuando se encuentra en perfecto estado. Entonces esto lo capta una bobina que monta el instrumento. Inspección por partículas magnéticas. Para magnetizar las piezas en un ensayo de partículas magnéticas, pues se emplean bobinas inductoras. Sistemas de encendido. Se aprovecha la extracorriente de ruptura que aparece cuando se interrumpe la corriente por la bobina para generar una tensión suficientemente alta como para hacer saltar el arco eléctrico entre los electrodos de la bujía. Electroválvulas. Es similar a un relé, permite controlar a un circuito hidráulico o neumático. Sensor inductivo. Cuando por delante de una bobina pasa un imán, se inducirá en esta una corriente. De esta forma se puede determinar la posición de un eje giratorio o las revoluciones a las que gira un eje. Freno electromagnético. Pues permite reducir la velocidad de giro de una rueda o de un disco. Horno de inducción. Se aprovecha el efecto Joule provocado por las corrientes parásitas para fundir metales. El mismo principio se emplea en las cocinas de inducción domésticas. Instrumentación. Los instrumentos eléctricos emplean bobinas para generar un campo magnético que mueva, por ejemplo, la aguja del indicador hasta un valor preciso. Altavoces. Se dispone de una bobina rodeando un imán que está fijo a una membrana. Cuando esta onda eléctrica recorre la bobina, el imán se moverá haciendo vibrar la membrana que producirá un sonido. Y el micrófono es el funcionamiento inverso del altavoz. Balastro. Elemento que emplean las lámparas fluorescentes para limitar y mantener estable el flujo de corriente por la lámpara. Osciladores.
elemento capaz de generar ondas alternas con una frecuencia que puedo seleccionar. Es un elemento fundamental en los sistemas de comunicación de a bordo.